de materiales nanoporosos, hay un tipo de materiales nanoporosos, normalmente nosotros los aplicamos desde el punto de vista de la catálisis, pero hoy, en honor a Francesc, también he puesto una parte de trabajo que hacemos en separación. Esta parte de separación, que en realidad antes no lo hacíamos, era algo que nos perdíamos, porque una vez el mismo esfuerzo hecho para sintetizar los materiales, lo que hemos visto es que podemos aumentar sus posibilidades de utilización, y bueno, pues os contaré también esto. Y el punto está cómo conseguir formar estos nanoporos y estas cavidades dentro. Y para ello lo que utilizamos son moléculas orgánicas que actúan como plantillas. Entonces se trata al final de hacer un autoensamblaje entre lo que son las moléculas orgánicas, que como veis tienen unas características de hidrofobicidad, hidrofilicidad bien adecuadas para ser solubles en medio acuoso, que es donde se lleva a cabo la síntesis, pero al mismo tiempo poder terminar ensambladas con lo que sería un material que podría ser hidrófobo si imaginaros que fuera completamente de sílice al final. Controlar dimensiones para moléculas para penetrar si queremos separar o incluso si queremos hacerlas reaccionar. Porque si tenemos una mezcla de reactivos y queremos que reaccione en concreto uno de ellos, y os mostraré también ejemplos, al final tendremos que diseñarlo con unas dimensiones de poro tal que nos excluya a las que no queremos que reaccione y que deje pasar a la que queremos que reaccione. Colocando centros activos los utilizaremos para catálisis, evitando centros activos los podremos utilizar para separación. Aquí os he puesto distintos tipos de poros que podemos tener formados, estos serían tetraedros de silicio en este caso, tetraedros de silicio, y podemos tener 8 miembros, o 9, o 10, o 12, 14, 16, 18, ahora ya más, ¿no? Antes normalmente se quedaba en 12. De esta manera, como veis, podemos, suponiendo o teniendo canales totalmente circulares, podemos controlar el diámetro de este canal, de estos poros, y por tanto las moléculas que podrán entrar o las que serán rechazadas. Y eso desde un doble punto de vista. Desde el punto de vista termodinámico, que está claro el que puede entrar y el que no puede entrar, punto, o desde el punto de vista cinético, dos que pueden entrar, pero una va a difundir mucho más rápidamente que la otra, con lo cual va a haber también una separación. Lo que quisiéramos es un poco más de sofisticación en el sentido de que no fueran saltos tan grandes en cuanto al tamaño, sino poder controlar todavía en un rango sensiblemente inferior las diferencias entre estos poros. Y esto se puede lograr, por ejemplo, diseñando o haciendo o sintetizando estructuras con poros no totalmente circulares, sino poros que pueden estar achatados. Esta zeolita se ha utilizado y se utiliza como absorbente, sobre todo para agua, pero se querría utilizar para más absorciones. Lo que pasa es que tiene una limitación. Es que la relación silicio-aluminio en esta estructura, todo esto son tetraedros formados por tetraedros de silicio y tetraedros de aluminio, la relación silicio-aluminio es igual a 1, con lo cual su estabilidad es muy baja. Si vosotros la calentáis a alta temperatura, esta la vais a destruir. En el momento en que tú introduces un catión alcalino o un alcalino térreo, introduces un centro Lewis. Y si tú ahora quieres hacer separaciones de moléculas con una cierta reactividad, estos van a intervenir. Por ejemplo, se quería utilizar para separar olefinas ramificadas de lineales. Eso es importante desde el punto de vista de la petroquímica y la química. Pero el problema es que si bien las separa muy bien y absorbe las lineales y no las ramificadas, el problema que se tenía es que incluso con la sódica, que ya veis que no tiene acidez Bronsted, pero sí tiene los alcalinos, como os decía, con el tiempo y el número de ciclos, que estamos hablando de cientos de millones de ciclos, lo que sucede es que esta polimeriza y forma realmente unos aceites que bloquean los canales, pero no la puede regenerar. Cuando intentas calentarla para eliminarlos y disolverlos, la destruyes. Una separación importante desde el punto de vista aplicado es la separación de CO2 y metano. En los pozos de gas natural, tú quieres separar CO2 y metano, quieres absorber el CO2 y separar el metano. Esto no es ningún problema, lo puedes hacer con la zeolita A de toda la vida. Si al final quieres verdaderamente explotar totalmente la fracción C4 o la fracción C5 olefinas, y no quieres hacerlo por destilación, que consume energía, es un gran consumidor de energía, podríamos hacerlo
fundamentalmente por separación. Un poquito más sofisticado es la separación entre propeno y propano, donde ahí estamos jugando ya no con el tamaño, estamos jugando con la entropía del proceso de difusión. ¿Qué es lo que se hace hoy en día para aumentar la cantidad de propileno en el FCC, que es el segundo suministrador de propileno y en muchos casos el primero? Bueno, pues lo que se hace es introducir una zeolita de poro medio, anillos de 10, tamaño 5,4 Armstrongs, la ZSM5, y esta craquea con bastante selectividad los lineales frente a los ramificados. Como veis hay un factor, no sé, pues era de 1,6 o 1,7. Si nosotros redujésemos esto, el factor de separación sería mayor y la reactividad selectiva del lineal versus el ramificado tendría que ser mayor. Si elegimos ahora esta que tenemos, que hemos preparado, con una relación silicio-aluminio adecuada, por ejemplo en este caso 20, sería capaz de generar centros ácidos, sería estable, podría craquear, y como veis aquí tenemos un factor que es ahora del orden de 2,5. Ha aumentado. Luego la cantidad de propileno sería mayor y al mismo tiempo manteniendo una mayor cantidad, un mayor número de octano. ¿Qué pasaría si en una estructura fuéramos capaces de la misma estructura tener poros de distinto tamaño y comunicados? ¿Podríamos tener una especie de tráfico molecular? Es decir, unas moléculas difunden preferentemente a través de uno, otras a través del otro, en los puntos de cruces donde reaccionan y a continuación por uno de ellos pueden salir. Y la posible aplicación, pensamos sobre algo que no existe todavía, pero que yo estoy seguro que tiene interés y tendrá interés, que es, sobre todo en Europa, la conversión de gasolina en diésel. La idea, como veis, es moléculas lineales que tenemos allí, nos pueden viajar a través de los anillos de 10, y las moléculas más grandes, las aromáticas, pueden entrar a través de los de 12 y las alquiladas salir a través de los de 12. Si uno quisiera diseñar a priori el catalizador para poder maximizar diésel y propileno, lo que uno haría, acordaros del esquema reactivo, vosotros metéis gasoil, que son moléculas relativamente grandes, se rompen en diésel y gasolina. Después la gasolina continúa rompiéndose a diésel, a propileno, y el diésel a gasolina. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos poros lo suficientemente grandes para que moléculas de gasoil relativamente grandes puedan penetrar por lo menos algo, craquear y darnos diésel y gasolina. Lo que queremos ahora es que el diésel no recraquee. Por tanto, para que recraquee menos, lo que tendrá que hacer es difundir hacia afuera lo más rápidamente posible. El tiempo de vida media dentro de vuestra estructura de poros, en donde tenéis los centros activos, queréis que sea lo menor posible. En cambio, queréis que la gasolina recraquee, porque tenemos en Europa un exceso de gasolina y un defecto de diésel. Que recraquee, que el tiempo de residencia sea máximo, que recraquee dando propileno. Y esto es el resultado que obtuvimos. Cuando comparábamos con un catalizador comercial de FCC destinado a maximizar diésel y maximizar propileno, eran los resultados que obteníamos, y cuando comparábamos con un catalizador igual, basado en la ITQ33, veis que prácticamente para la misma conversión aumentabais en 4 puntos la cantidad de diésel i duplicabais la cantidad de propileno. És la primera vegada que aquesta sala he sentit enrunar de BPs, d'ous, de Shells, de patents, perquè aquí a vegades la gent puja a tocar el cel, però a vegades no toca de peus a terra. Vull dir que és en el sentit que la recerca d'excel·lència, que això ho és, doncs dona resultats.